¿Cómo están, queridos amigos y hermanos? Queremos compartir un espacio especial en esta hora, el programa Aprendiendo a Vivir Sabiamente. Queremos en la ocasión de hoy compartir un tema muy interesante, la lección número 7, que es la importancia de la resolución de conflictos. Vamos a leer Gálatas 6, versículo 1 al 2, y nos dice lo siguiente: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2: Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Interesante palabra que nos lleva a poder establecer relaciones saludables entre nosotros, el uno con el otro. Nuestra vida no es una vida solitaria, nuestra vida tiene que ver con una interacción, una interrelación que se produce en todo ámbito, familiar, eclesial, también en el ámbito laboral, y en cualquier índole donde nos desenvolvemos siempre van a haber otras personas cuando vamos a hacer un trámite, cuando vamos a gestionar alguna situación, algún proyecto, siempre nos estaremos relacionando con otras personas. Y por eso que este es el llamado que esta lección nos hace, la importancia de la resolución de conflictos. Quisiera primero comentarte y compartirte que la familia debe siempre tener en cuenta que es importante confrontar las realidades y las situaciones que está viviéndose en el entorno familiar. El conflicto es como un cáncer. La detección temprana incrementa la posibilidad de un resultado favorable. Nos interesamos lo suficiente como para confrontar de la manera más correcta cuando alguno de nuestros miembros de la familia ha cometido algún error. Dedicamos tiempo y le pedimos a Dios sabiduría para poder enfrentar estas situaciones. Todas las familias, todas sin excepción, queridos amigos, hemos vivido, vivimos y enfrentaremos diferentes situaciones y confrontaciones. Esto no es un asunto de huir de estas situaciones, sino más bien de enfrentarlas sabiamente. Debemos involucrarnos, debemos interesarnos, debemos poner nuestras ganas, esfuerzo y deseo para que esta situación se vaya resolviendo. Interesarnos en las otras personas, tratar de ayudar cuando consideramos que una de nuestras personas familiares ha cometido algún error. El hablar y actuar con sabiduría es fundamental, es muy importante. Si nuestro anhelo es ayudar a resolver una determinada situación dentro de nuestras familias, es fundamental pedirle a Dios mucho amor y mucha sabiduría, cosa que muy pocas veces lamentablemente predicamos o enseñamos o se nos enseña. El qué decir, esto es sabiduría, el qué decir, pensar antes, el qué decir, el cómo decirlo, el dónde decirlo. Son factores tremendamente importantes y fundamentales para que nosotros podamos abordar de la manera más sabia esta situación que se está tornando dentro de la familia. Un conflicto, una situación particular donde alguien o donde ambos dentro de una familia, dentro de personas que integran una familia, han cometido una falta, un error. Por eso que esto es muy importante para resolver el problema. Amor y sabiduría. Nuestra máxima, ¿cuál debe ser? Debe ser siempre el bienestar y la edificación de nuestro grupo familiar. Vamos a compartir 4 aspectos que son importantes para poder enfrentar de manera sabia y amorosa la resolución de estos conflictos. Número 1, confrontemos al miembro de nuestra familia. ¿Sabe por qué? Porque es una persona que nos interesa. Cuando sentimos, cuando entendemos que alguien
dentro de la familia ha cometido una falta, un error, bueno, pues bien, debemos entonces confrontar la situación y no huir de ella. En muy raros casos debemos confrontar a alguien que no nos tenga, que para nosotros no sea de importancia. Siempre nosotros cuando confrontamos es porque esa persona nos interesa. Y como a usted le interesa a su esposa, su esposo, sus hijos, sus padres, sus familiares más cercanos, y esto también por supuesto que es aplicable a la iglesia, como nos interesan, entonces nosotros no debemos huir de la situación, sino más bien debemos incorporar, establecer un diálogo que nos permita, número uno, confrontar a esta persona. Y cuando decimos confrontar no se trata de ir a retar, llamar la atención, se trata de confrontar en definitiva la situación. Por eso que siempre es destacable mencionar que cuando nosotros establecemos estos diálogos es porque amamos a aquella persona. Cuando enfrentamos esta situación es porque la amamos. Y si no lo estamos enfrentando, estamos cayendo de alguna manera en una situación de desplicencia respecto a una situación que es importante porque queremos tener una vida y una familia en armonía. En el pasado, cuando nosotros tratamos de resolver un conflicto con una persona, debiéramos formularnos, la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido nuestra meta para poder enfrentar o confrontar esta situación? ¿Ganar? ¿Que se identificara con nosotros? ¿Que nos diera la razón? ¿Cuál es el espíritu con el cual nosotros vamos y enfrentamos esta situación con un familiar, con un ser querido? Creo que muchas veces nuestra meta es que nos entiendan a nosotros y nosotros no estamos dispuestos a entenderles a ellos, o a él, o a ella. ¿Es recibir un alivio inmediato? Quiero recordarle que la resolución de conflictos siempre es un proceso que tiene que ir encauzándose y abriendo caminos, no solamente para uno, sino para toda la familia o para quienes están involucrados. ¿Será que nuestra meta es la victoria, el ganar a cualquier costo? ¿A cualquier costo queremos nosotros ser los ganadores de esa pugna, de esas diferencias? ¿Será ese el espíritu correcto? Bueno, la idea es que nosotros cuando enfrentemos situaciones de conflictos, tratemos de confrontar con la siguiente meta: alcanzar la victoria para ambas partes o para todo el entorno familiar. Aquí no se trata de que debe ganar uno, sino que todos como familia debemos ganar. Y recién ahí podremos decir que hemos tenido victoria en Cristo Jesús. Número dos, reunámonos con la persona tan pronto como sea posible. No dilatemos más el tiempo. Tan pronto surge un conflicto, nos sentimos relativamente tentados a evitarlo. Postergar el manejo, postergar la conversación, el diálogo, o pedir a otro miembro de la familia que lo resuelva por nosotros. Es decir, delegamos algo que a nosotros nos corresponde. Lo cierto es que cuando uno deja el conflicto sin resolver, por una u otra razón, por las razones que sean, siempre esto nos traerá peores consecuencias. Empeorará todo. Tenemos que enfrentarlo. Nunca es bueno la idea de acumular situaciones, problemas y conflictos, sino ir dándole solución. Ese nudito hay que desatarlo. Se produjo un nudo dentro de la familia, dentro del matrimonio. Tenemos que desatarlo, tenemos que resolverlo. Con los hijos, con la familia, en la iglesia, inmediatamente. Y no perpetuar una situación de conflicto que podría ser perfectamente evitable. En lugar de esto, reunámonos con ese familiar de inmediato. Reunámonos con esa persona que amamos de inmediato, de frente, cara a cara, con amor y con mucha sabiduría. Mateo 18, 15 nos dice lo siguiente. Vamos a compartir esta palabra que se encuentra en Mateo 18:15. Dice lo siguiente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra.
O sea, lo que está diciendo, busca resolver personalmente primero. Después busca a otros integrantes de la familia y posteriormente, bueno, en el caso de la iglesia, llama a la congregación y a los ancianos y comparte esta situación. ¿Está bien? Ese es el principio que nosotros debemos tomar en cuenta. Efesios 4:25 nos dice lo siguiente: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Recomendaciones que son tremendamente importantes de poder considerar en nuestra vida cristiana. Continuamos. Esta palabra es fundamento, ¿cierto?, bíblico y principios para poder establecer que debemos emprender una iniciativa de resolución de conflicto lo antes posible. Por eso dijimos, número 1, confrontemos a al miembro de nuestra familia con el cual hay un conflicto. O sea, en otras palabras, abordemos la situación. Número 2, reunámonos tan pronto nos sea posible. Número 3, procuremos primero el entendimiento. Esto qué importante es, y no necesariamente el acuerdo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Primeramente, entender significa que nosotros no vamos con una idea preconcebida, sino más bien vamos procurando primeramente entender, escuchar qué sucedió, qué pasó, qué está sucediendo. Quizás hay conflictos internos, quizás nos hemos equivocado nosotros, quizás al escucharle vamos a lograr entender de mejor forma, quizás no justificar, pero entender de mejor manera la reacción de tal o cual amigo, hermano, familiar, hijo, padre, esposa. ¿Me entiende usted? Entonces, es importante que nosotros establezcamos primero el entendimiento y no necesariamente en primera instancia el acuerdo. Un obstáculo considerable a la resolución positiva y real de conflictos es tener demasiadas nociones preconcebidas en nuestra mente. Nosotros esperamos este resultado. Y como esperamos este resultado, es el que lo único que esperamos escuchar del otro. Sin embargo, cuando nosotros buscamos el entendimiento, vamos a callar y vamos a escuchar a aquella persona. Sé que esto en la práctica muchas veces, creyendo que tenemos la razón, creyendo que nuestra postura es la correcta, muchas veces esto no se torna tan fácil. Por eso que es un ejercicio que debemos nosotros abordar. Por tanto, estas ideas preconcebidas o nociones preconcebidas no son saludables para resolución de conflictos. En relación a esto, una persona que emite un juicio antes de entender es un necio. Vamos a ver qué nos dice Proverbios, capítulo 18, versículo 13. Vamos a ver Proverbios 18, versículo 13. Ponga mucha atención en esto. Al que responde palabra, antes de oír, escuche, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. ¿Qué significa fatuidad? Fatuidad significa que no está entendiendo como debe ser. Es falta de sensatez. Tiene que ver con una lógica irracional que tiene, por decirlo de alguna manera. No está pensando bien. Fatuidad. Y que es además algo inverosímil, es algo irracional, es algo que no es bueno y que simplemente produce vergüenza. Y oprobio es precisamente vergüenza pública, prácticamente. Ese es el significado de oprobio, vergüenza pública. Entonces, al que responde palabra antes de oír es insensatez y es oprobio. Es una vergüenza pública. Ojo con esto. Antes de nosotros emitir juicio, antes de hablar, es bueno que aprendamos a escuchar. Alguien dijo que Dios nos dio 2 oídos para poder escuchar el doble de lo que hablamos. Y a veces hacemos todo al revés. Qué interesante texto bíblico. Y 4, queremos ir al punto número 4.
para ir cerrando esta reflexión que tenemos de este programa Aprendiendo a Vivir Sabiamente. Número 4, puntualice el asunto. No nos vayamos por la rama, en otras palabras. Tratemos de focalizarnos, tratemos de centrarnos en aquellas cosas que son verdaderamente importantes dentro del tema que queremos nosotros confrontar y que queremos la resolución del conflicto, que ese debe ser nuestra meta y nuestro anhelo, donde ambos ganamos, donde la familia gana, donde la iglesia gana. Cuando sea nuestro turno de hablar y hacernos entender, es importante que abordemos a la persona de una manera positiva, de una manera constructiva, de una manera cercana y amable. Y aquí es donde nosotros vamos a compartir algunos ejemplos o algunas ideas. Primero, describa cuáles son sus percepciones, lo que usted está percibiendo. Cuando le toque hablar, usted ya escuchó. Primero escuchó, trató de entender, no se armó un juicio. Ahora estamos en el punto de nosotros puntualizar el tema. Hagamos entender nuestras percepciones. Esto es lo que yo percibo de esta realidad. Qué difícil es conversar cuando hay ira, cuando hay enojo. Por eso que debemos dosificar. ¿Cuántas veces nos hemos visto traicionados por el enojo y decimos cosas que nunca debimos decir, actuamos de la manera que nunca debimos actuar? ¿Es verdad o no? No sucede eso. ¿Por qué? Porque actuamos sobre la ira, sobre el enojo. Tenemos que aplacar, tenemos que escuchar y posteriormente buscar el momento para poder nosotros exponer. Entonces, expresemos nuestras percepciones personales. Número 2, expresemos cómo esto nos hace sentir ahora a nosotros, cómo nos ha afectado esa situación puntual que sucedió. Y número 3, expliquemos por qué este tema es importante para nosotros. ¿Por qué me siento afectado? Y por qué es un tema que necesitamos abordar y resolver. De manera constructiva, siempre pensando en no que gano yo o gana él, sino que ambos ganamos, ambos construimos. Esto es aplicable al matrimonio, es algo regular, un ejercicio que debemos hacer. Pero en toda relación interpersonal con nuestros hijos también, con nuestra familia, con nuestros hermanos, en la obra y en la iglesia. ¿Amén? Entonces, estos 4 puntos es lo que queríamos compartir. Yo quiero compartir simplemente Juan, capítulo 1, versículo 47. Juan, capítulo 1, versículo 47. Vamos a compartir este texto para reforzar esta idea. Dice así este versículo: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él. Es una expresión cuando llamó a este varón a que fuera parte de su equipo. Dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, la verdad es que las palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron palabras no para destruir, fueron palabras al contrario para bendecir, para reconocer en Él algo que había visto. Por eso que debe hacerse sin cargas negativas y sin querer culpar, sin juicio, sino más bien con amor y con sabiduría. Bueno, de esta manera estamos cerrando este espacio y solamente quisiéramos concluir un diálogo respetuoso, el saber hablar, el saber escuchar, el amor y la preocupación del uno por el otro y la preocupación en general por el bienestar familiar de todo el entorno en el cual se está produciendo el conflicto es esencial, es fundamental. Y esto es un excelente comienzo. Si comenzamos con esta mirada, con este foco de cómo abordar los conflictos, estamos comenzando de verdad muy, pero muy bien. Es un excelente comienzo para una genuina resolución de los conflictos o diferencias que se hayan producido en el entorno familiar. Insisto, con uno o con más personas. Y con toda seguridad,
esta forma de abordar los conflictos van a aportar a que se vaya apaciguando la situación y que se vaya entendiendo. Cuando esto lo vamos instalando como un modus operandi en nuestra vida familiar, personal o interrelacional, quiero decirle que se va produciendo una gran victoria en la resolución de conflictos. Sin duda, esto ayuda y aporta a mejorar, corregir y solucionar situaciones complicadas y conflictivas. Siempre que nosotros resolvemos verdaderamente un conflicto de la manera correcta, adecuada y sabia, ¿sabe? Estamos reforzando la relación. Y esta relación no sufre más allá de una situación momentánea, sino que se supera y no va carcomiendo la vida personal y la relación mutua que se tiene con aquella persona con la cual se ha producido un conflicto. Por tanto, los vínculos deben fortalecerse con una adecuada resolución de conflicto. Pero para que esto suceda, todo empieza con amor y con el interés genuino de poder ayudar y bendecir al otro y bendecirnos juntos como familia, con amor y sabiamente. Por eso, la importancia de la resolución de conflictos es fundamental que la podemos aplicar a nuestra vida. Recuerda, esta es la lección número 7 de nuestro programa Aprendiendo a Vivir Sabiamente. Nos encontramos en cualquier momento. Soy el pastor David Casanova, de Iglesia del Nazareno Manantial de Vida. Muchas bendiciones. Si deseas comunicarte con nosotros, por favor, escríbenos, envíanos un WhatsApp al más 569 76 61 20 91. Más 569 76 61 2091. Que Dios te bendiga. Recuerda, Cristo te ama y nosotros también. Bendiciones.